Gloria a Dios, aleluya. Llegó el quitapena. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de este medio de internet. Bienvenidos de nuevo a ese tiempo que pasamos con la palabra. Un tiempo maravilloso, un tiempo hermoso. Este día es el día que hizo el Señor. Hoy día, martes 15 de octubre, es un gozo entrar a tu vida y poder hacer de bendición a través de la palabra de su gracia. Amén. En esta mañana el Señor me ha dirigido que vayamos que hablemos del tema esto de dar por gracia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la gracia y las personas piensan que la gracia es solamente recibir, ¿no? Y por supuesto hay mucho que recibir en la gracia. Siempre estaremos recibiendo de parte del Señor. Dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero además de recibir por gracia, Dios quiere que tú y yo aprendamos a dar por gracia. Amén, que aprendamos a dar el perdón que hemos recibido. En cierta ocasión, uno de los discípulos, Pedro, se le acercó a Jesucristo y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esto está en Mateo 18, versículo 21. Y Pedro dijo: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, no hay límite al perdón que podamos dar. No importa el daño que te hayan hecho en la vida. Si tú conoces la gracia de Dios, si tú conoces el perdón que tú has recibido, tú podrías dárselo a los demás. No, muchas veces no perdonamos porque no entendemos la grandeza del perdón de Dios para con nosotros. El perdón de Dios para con nosotros es completo, es eterno. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice, Jesucristo dice que el que cree en mí, aleluya, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, la gracia de Dios para con nosotros ha sido maravillosa. Ha sido sobrenaturalmente grandiosa. Y Dios desea que tú y yo, que hemos recibido esa gracia, operemos en esa gracia. Y que seamos rápidos para perdonar a la persona que nos ofende. Jesucristo, para darle esta lección a los discípulos, Él les habla en Mateo 18 y les da una parábola, les da una historia. Él les dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. El talento era una medida monetaria de oro que equivalía al salario de 10 años. O sea, era mucho dinero. Muchas veces cuando en las parábolas en la Biblia oímos de talentos, y hay otra parábola también que utiliza los talentos, diciendo que a un hombre se le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Pensamos en nuestra cultura, porque talento en nuestra cultura tiene que ver con
talento quizás musical o un don que tú tengas, ¿no? Pero en la cultura bíblica un talento era una moneda monetaria, era una moneda, era algo que tenía que ver con dinero, nada que ver con tocar piano o cantar. Era una unidad monetaria. Y a este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Escúcheme, un talento era el salario de 10 años. 10,000 talentos, estamos hablando aproximadamente del salario de 160,000 años. O estamos hablando de 600 billones de dólares. Este hombre le debía a su señor aproximadamente 600 billones de dólares que le hubieran tomado a este hombre para pagar esos 600 billones de dólares. Le hubiera tomado alrededor de 160,000 años. 160,000 años. O sea, este hombre tenía una cuenta que era imposible pagar. Sin embargo, él les ruega al rey y le dice, señor rey, al señor, le dice, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Me imagino que el rey lo miró riéndose y pensando en sí, es imposible que tú me pagues. O sea, tú no puedes vivir 160,000 años. Es imposible que tú trabajes por 160,000 años y me pagues lo que me debes. El rey, dice la escritura, que fue movido a misericordia porque él sabía que era imposible que este hombre pagara esa deuda. Y es la misma deuda, amado hermano, que tú y yo teníamos para con Dios. Era imposible que nosotros, haciendo cosas buenas aquí y allá, pagásemos la deuda de pecado que teníamos. Nosotros no podíamos pagarlo. Era una deuda imposible. Pero el Padre, movido a misericordia por el sacrificio de Jesucristo, nos ha cancelado esa deuda. La deuda que teníamos con Dios ha sido cancelada. Y eso es maravilloso. A este siervo se le canceló toda la deuda. Se le canceló todo lo que debía. Y la historia continúa porque dice Jesucristo que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un día. Si tú trabajabas un día, se te pagaban 100 denarios. Entonces el salario averaje de un obrero americano son $100. Entonces digamos que a este hombre le debían 100 denarios o le debían aproximadamente unos $10,000. El consiervo le debía como $10,000. Y dice que este señor halló a uno de sus consiervos que le debía como $10,000, ¿no? Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo agarró por el cuello y lo estaba ahogando. Y dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y usted está pensando, bueno, el rey fue movido a misericordia para con este hombre. Me imagino que al él ver a su consiervo postrado a sus pies, rogándole, él también va a tener misericordia con este que le debe casi nada. Dice la Escritura, todo lo contrario, dice la Escritura, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Dios mío. Este hombre que había recibido tanta gracia, había recibido tanto favor inmerecido, se le había cancelado una deuda completa, una deuda imposible de pagar. Y es ahora rudo y no desea perdonar a aquel que le debe tan poco. Y dice la Escritura, continúa la historia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
¿No debías tú tener misericordia? Esa es la pregunta que Dios te hace a ti en esta mañana. ¿No debes de tener tu misericordia de tu esposo que te ha ofendido, de tu esposa que te ha ofendido? ¿No debes de tener tu misericordia de tu familiar, de tu vecino? ¿No debes de tener tu misericordia de tus hijos? ¿Qué pasa cuando no mostramos misericordias? Cuando no mostramos la gracia que hemos recibido. Dice que el rey se enojó, el Señor se enojó. Dice, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y dice Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, hermano, yo no quiero caer en eso. Yo no quiero caer en esta condenación. No hay ninguna condenación, pero yo no quiero caer en esta corrección. Si has recibido gracia, si has recibido misericordia, si Dios ha sido bueno para contigo, si su gracia te ha cancelado la deuda de pecado tan inmensa que en 160,000 años tú nunca hubieras pagado, ¿por qué no mostrar gracia y misericordia a la persona que te ha ofendido, a la persona que te ha causado daño? A la verdad, el daño que él o ella te ha hecho no es nada comparado a la deuda que Dios en Cristo te ha perdonado. Dios quiere que tú y yo en esta mañana meditemos en esta realidad y que seamos prontos para perdonar, que no nos dure una semana. Ahora, escúcheme, el perdonar no significa que tú tienes que estar hablando con esa persona todos los días, que tú tienes que estarla llamando por teléfono, que tú tienes que pasar tiempo con esa persona. El perdonar significa que tú estás orando por esa persona. Que si puedes hacerle bien, si puedes serle de bendición financiera, lo harás. Que cuando tú ves a esa persona, el corazón tuyo no se enoja. ¿Sabes? Que una de las indicaciones que tú no has perdonado es al tú ver a esa persona, si tu corazón todavía tiene enojo, si tu estómago se mueve negativamente al tú ver a esa persona, todavía no has perdonado. Y lo mejor es que en oración tomes tiempo para orar por esa persona. Para que cuando tú veas el rostro de esa persona, ningún mal pensamiento surja de ti. El único sentimiento que debe de surgir de nuestros corazones es compasión, misericordia. Dice la Escritura que el Señor fue movido a misericordia. Dios desea que tú y yo seamos movidos a misericordia. Que le mostremos gracia a los demás. Y amado hermano, eso de perdonar, tú no sabes el bien que te va a hacer a ti. Porque, amado hermano, el no perdonar te hace daño a ti, afecta tu salud, afecta tu relación con tu familia, tu relación con tus hijos. Porque el no perdonar, la Biblia lo llama literalmente una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura puede contaminar tu vida. Esa raíz de amargura puede contaminar todas tus relaciones. Entonces Dios desea que tú y yo perdonemos, porque el perdón, además de ser algo que es nuestra responsabilidad como creyentes, de la manera que hemos recibido gracia, que demos gracia. El perdón también te libra de tú desarrollar una raíz de amargura. ¿Has conocido tú alguna vez a una persona con una raíz de amargura? Son individuos, personas tristes, siempre enojadas. Ven todas las cosas del punto de vista negativo. Su vida, un mal evento la ha marcado para siempre.